todo lo que sabemos sobre la historia de nuestra humanidad de los últimos 2 siglos, 200 años, el siglo XIX, los 1800, es mentira. La mayoría, todos crecimos aprendiendo en historia, en los libros de texto, sobre los 1800, el siglo XIX, y sobre el año 1812, tan famoso que lo recordamos a través de los libros de historia de la escuela, donde se narra pues la desafortunada marcha de Napoleón Bonaparte sobre Rusia. Súper famoso, el incendio de Moscú y la guerra de independencia de los Estados Unidos de América de 1812, qué curioso, el mismo año, ¿no? Donde la Casa Blanca, por cierto, fue incendiada, algo histórico. Nos enseñan de niños que estos fueron conflictos separados y convencionales, con tecnologías de la época, entre comillas, con espadas, mosquetes, caballería con caballos y barcos de madera, y la tecnología primitiva de la época. Pero hay evidencia, y ahora los últimos años, gracias a 17 en Internet, que es herramienta militar, y por supuesto también el presidente Trump, de lo que lleva mostrándose desde el año 2014 hasta ahora, en esta herramienta militar llamada Internet, de que estos eventos fueron una tapadera para algo mucho más catastrófico, que es la destrucción sistemática y planificada de una civilización mundial que es conocida, no sé si ciertamente o erróneamente, como el Imperio de Tartaria. Arianos. Bien, lo vamos a llamar Tartaria para fines de que se entienda algo, porque a mí me gusta llamarlo el Imperio Antiguo, el imperio de la humanidad de gigantes blancos, pero vamos a llamarlo el Imperio Tartaria con fines para que sea más fácil para hablar en este vídeo. La evidencia de la historia oculta no se encuentra en ningún sitio secreto de, te ocultan, no se oculta nada. De hecho, se esconde a plena vista, impactando mi cara y tu cara todos los días de nuestras vidas, incluso colgada en las paredes de museos de forma pública, museos famosos, en el museo del Hermitage de San Petersburgo en Rusia. Hay una pintura a plena vista de todo el mundo que se titula El Gran Incendio, The Great Fire. Esta representa el incendio de Moscú del año 1812, siglo XIX. Si bien los historiadores del arte se esfuerzan para convencer al público explicando los detalles de esta foto, de esta pintura, una mirada más atenta, que no hace falta ser tampoco un doctor supremo filosófico universitario, una mirada más atenta revela la escalofriante verdad que a ti y a todos no os gusta. El incendio representado no se comporta como un incendio típico normalito. Los edificios no se derrumban de la forma tradicional y al fondo de la pintura hay una luz blanca tan intensa y brillante que refleja la firma visual de una explosión nuclear de superbombas. Esta luz se parece menos a una llama parpadeante típica común y corriente y se parece más a la devastación térmica que se ve en las imágenes de las pruebas de bombas nucleares del siglo XX, concretamente las del Pacífico de los años 50 y 60. ¡Boom! Bien, sigamos hablando. La guerra imposible de 1812, ¿no? Porque le llaman imposible, porque claro, en esa época supuestamente la gente iba en caballos tirados por madera. Al analizar las cifras de lo que pasó, la historia oficial de la invasión de Napoleón Bonaparte, pues todo se desmorona, no hace falta ser tampoco un genio. Se dice que 600.000 soldados marcharon hacia Rusia, pero solamente 10.000 regresaron. Esto se cita a menudo como el mayor desastre militar de la historia de la humanidad, atribuido al brutal invierno ruso. Es debido al invierno de Rusia, lo mismo que dijeron sobre la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Sin embargo, la cronología no lo confirma, porque el infame invierno de Rusia no comenzó hasta noviembre, y sin embargo para octubre, la mayor parte del ejército de Napoleón ya había desaparecido, no había sido derrotado en ninguna batalla, sino que simplemente había desaparecido, o a lo mejor fue destruido por otra causa. En tan solo 6 semanas, cientos de miles de hombres quedaron reducidos a restos dispersos, ¿no? De 600.000 a 10.000, según dicen.
¿Qué encontraron realmente al llegar los hombres de Napoleón? Informes militares franceses enterrados en archivos, porque existen pero nadie los quiere leer, describen el gran silencio, lo llaman. Kilómetros y kilómetros de ciudades perfectamente intactas se encontraron al llegar a Rusia y a Moscú, pero completamente vacías. ¿Qué ha pasado con la gente? Los edificios están intactos y aún había comida en las mesas, pero la población rusa, o de Rusia de aquel entonces, había desaparecido como si la hubieran evacuado a toda prisa. Cuando tú dejas la comida en la mesa es porque sales disparado por la puerta. Bien, evacuado a toda prisa antes de que ocurriera algo impensable para la época, ¿no? O no es impensable, ahora que sabemos la verdad. Cuando los incendios comenzaron, no fueron resultado de tácticas de tierra arrasada, como lo llaman, para producir incendios típicos y de madera, de acción lenta. En Moscú el incendio comenzó el mismo día que Napoleón entró a la ciudad, lo que significa que sus fuerzas no habrían tenido tiempo de prender fuego sistemáticamente, era imposible físicamente. Además, estos no eran incendios normales, la tormenta de fuego está registrado. La tormenta de fuego de Moscú duró 6 días y fue tan poderosa que creó su propio sistema meteorológico, imagínate, con vientos tan fuertes que levantaron a hombres adultos del suelo. O sea, tornados de fuego. Lo más impactante es que los testigos presenciales describieron temperaturas tan extremas que los edificios de piedra se derritieron. Y ahora hagamos algo de ciencia, porque es lo más importante. Los incendios convencionales, incluso para los de edificios modernos de hoy en día, rara vez superan los 800 grados centígrados. Pero fundir piedra y convertir arena en vidrio requiere, y esto es algo científico comprobable, temperaturas muy superiores a los 1400 grados centígrados Celsius. Por tanto, desde 800 grados hasta 1400 grados son 600 grados, así que no fueron fuegos normales convencionales. Bien, hablemos sobre este patrón mundial de fuegos y exterminio por fuego, por bombas, porque es mundial en 1812. Qué curioso, qué coincidencia. Si esto fuera solamente un fenómeno ruso aislado de 1812, dirías tú, bueno, es un misterio local de Rusia, el invierno ruso. Pero es que en 1812 todo el hemisferio norte parecía estar en llamas, porque al mismo tiempo que en Moscú ardía en llamas de más de 1400 grados centígrados, importantes ciudades de los Estados Unidos de América sufrían incendios catastróficos accidentales. La ciudad de Nueva York vio su distrito sur consumido en una sola noche. Fue todo arrasado por fuego. Washington, D.C. quedó tan completamente dañada que la Casa Blanca, la White House, tuvo que ser reconstruida por completo. Y la Casa Blanca era de piedra. Filadelfia, Baltimore, Boston, Charleston, New Orleans y muchos, hay como un montón, ahí tengo todos los documentos de los fuegos accidentales. Todos sufrieron incendios masivos y simultáneos. Cuando ves las fotos, dices tú exactamente como se ve en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bien, aunque los historiadores señalan que la guerra de 1812 como la causa de los incendios estadounidenses, pues dijeron, es debido a la guerra de independencia. Es por eso se ha quemado Estados Unidos. Y en Rusia dice que es por culpa de Napoleón, con lo de Rusia. No existe una conexión lógica entre estos eventos que ocurrieron en lados opuestos del mundo, porque tenemos a América y Rusia, no tiene ningún sentido. Y además al mismo tiempo con la misma intensidad inexplicable. Pero es que además este patrón de destrucción por fuego y por catástrofe de incendios se extendió también a Asia y a Sudamérica. En 1812, el mismo año, en Delhi y Calcuta, en la India, y en Manila, en Filipinas, reportaron incendios catastróficos. En Sudamérica, la ciudad de Caracas, de la actual Venezuela, fue destruida por completo el 26 de marzo de 1812.
Aunque oficialmente se calificó como un terremoto en Caracas, los testimonios de un sacerdote que estaba viviendo allí afirmaron que el suelo nunca tembló, sino que ardió, y describió el calor que ascendía en Caracas desde abajo y el derretimiento instantáneo de los edificios en lugar de derrumbarse. Esto sugiere un evento coordinado mundial. No fueron accidentes de guerras no relacionadas, sino que fue un evento coordinado mundial. Rusia, Norteamérica, Asia, Sudamérica y quién sabe qué más sitios. El gran reseteo. 200 años. El evento de los 1000 soles. Los 1000 soles y la enfermedad por radiación. En los 1800. La evidencia más conmovedora y más brutalmente triste proviene de quienes estuvieron allí en físico. Múltiples testimonios presenciales de Moscú en 1812 utilizan una frase muy específica que se repite constantemente y aterradora. Describieron una luz más brillante que 1000 soles en el cielo. Que un ser humano de los años 1800 te diga que la luz del cielo era más brillante que 1000 soles. ¿A qué te suena esto? La misma frase exacta que no volvería a ser famosa hasta 1945, cuando Robert Oppenheimer citó el Bhagavad Gita del antiguo sánscrito de los textos de los Vedas tras la primera prueba nuclear de ultrabomba que explota y te deja ciego más que 1000 soles. Un hombre en Moscú en 1812 describió un gran destello en el cielo que transformó la noche en día. Transformar la noche en día, igual que una bomba nuclear atómica, seguido de un sonido y luego un incendio que apareció de repente como si el aire mismo ardiera. La onda expansiva radioactiva. Y esto ahora para aquellos que siempre decían que la radioactividad, bla, bla. Escuchad atentamente. Esta secuencia, un destello de luz seguido de una onda expansiva, es la señal clásica de una detonación nuclear. Otro soldado registró haber visto árboles quemados, pero aún en pie. Esto ocurre además con todas sus ramas apuntando en dirección contraria al centro de la ciudad, que es donde fue detonada la bomba. Lo típico que se ve en las fotos de detonación nuclear y de bombas en el siglo XX. Por el viento radial masivo. Y ahora la evidencia más concluyente de un evento nuclear que se encuentra en un informe médico de un médico ruso que atendía a los sobrevivientes en aquel momento en 1812. Documentó este médico síntomas que no se podían explicar para ellos. Pacientes con quemaduras profundas que nunca habían estado cerca de una llama y sin embargo estaban quemados. Caída del cabello a mechones. Descamación de la piel en láminas y personas que vomitaban sangre y morían en cuestión de días. Incluso quienes no presentaban lesiones visibles externas enfermaban y morían semanas después. Por tanto, hoy en día reconocemos estos síntomas como ¿qué? Pues como los inconfundibles del síndrome de radiación aguda, una vez que ha sido expuesto a la detonación de una puñeterísima bomba nuclear atómica. Y sin embargo, esto fue documentado en 1812 por un médico que desconocía por completo la radiación. Bien. Ahora veamos lo que es el resultado del físico de lo que quedó después de la destrucción del imperio de la humanidad blanca gigante, aunque ellos se fueron, evacuaron. El mundo físico aún conserva las huellas de este reinicio reset del 1800. Si observamos con atención la arquitectura de Moscú y San Petersburgo, que yo y otros hemos hecho vídeos de esto, podemos encontrar marcas de quemaduras incrustadas en la propia piedra de los edificios. Y esto los rusos lo saben súper bien en Rusia. No se trata de un algo superficial aleatorio, sino que es una decoloración mineral de la piedra y una metamorfosis molecular que solo ocurre científicamente cuando la piedra se expone a un calor extremo instantáneo. Además, los arqueólogos rusos también han observado una discontinuidad cultural a principios del siglo XIX. Se ha encontrado una capa de ceniza
bajo casi todas las grandes ciudades rusas, y yo mismo lo he visto en las fotos de Rusia, a la misma profundidad, a esta capa, lo que marca un momento en concreto en el que la civilización, tal como se la conocía, simplemente se detuvo. Cuando la sociedad comenzó a reconstruirse después de este evento mundial de destrucción nuclear, la arquitectura era diferente. Lo que siguió después era más simple, más pequeña y menos avanzada. Y os he mostrado las fotos en estos años. Un ingeniero británico que trabajaba en Rusia en 1820, o sea, 8 años después del desastre, señaló que en esencia estaban reconstruyendo mal sobre los huesos de gigantes. La humanidad que quedó estaba reconstruyendo mal sobre los huesos de los gigantes, encontrando magníficos cimientos bajo los escombros mucho más grandes que cualquier cosa que fueran capaces de construir en aquel entonces. Vivimos sobre el cadáver del mundo antiguo de los gigantes blancos. Esto nos lleva a la pregunta de quiénes eran estos gigantes. Muy avanzados, que tenían electricidad y armas. La teoría postula evidentemente que es el imperio de el imperio tartariano, que fue una civilización mundial muy avanzada. No sé si llamarlo Tartaria es correcto o sería mejor llamarlo el imperio, pero en fin, tenía una arquitectura unificada a nivel mundial, una tecnología sofisticada, posible que poseyeran también tecnología nuclear mucho antes del siglo XX. Además, sabemos, los textos antiguos de los Vedas, donde también salen los vehículos eléctricos magnéticos voladores ovnis, ¿no? El Mahabharata. Describen armas con el poder del universo, que es el poder de destrucción masiva, y yacimientos antiguos como el Mohenjo-Daro de Pakistán, que muestran evidencia clara de vitrificación, que es la piedra convertida en vidrio, cuando ocurre una detonación térmica nuclear, junto con niveles de radiación que todavía existen y se ha demostrado en los huesos de aquellos que han muerto y todavía muestran una radiación impactante a día de hoy, más allá de lo normal. Es posible entonces que en 1812, y además no es que sea posible, sino que es seguro que en 1812 no fue la primera vez que esta tecnología del poder del universo, el poder de la destrucción masiva, se haya utilizado, pero sí que fue el momento en 1812 que se utilizó para borrar definitivamente del mapa a este imperio. No sé si llamarlo el imperio de Tartaria es correcto o no. Entonces dirás tú, ¿por qué el encubrimiento? ¿Por qué? Los últimos 200 años, ¿no? Imagínate, desde 1812, en 2012 se cumplieron 200 años. Pues en 1812 se produjo esta catástrofe nuclear mundial. La teoría sugiere que no nos hemos enterado. ¿Por qué? Pues porque tras la extinción de los incendios, ¿no? Una vez que los incendios dejaron de arder, y la disminución de la radiación, porque la radiación se mantuvo durante un buen periodo del siglo XIX. Tenemos el año sin verano en 1816, que fueron 4 años después, y luego tenemos el gran reseteo de la tecnología a partir de 1850, o sea que durante varias décadas, hasta que de nuevo la tecnología empezó, la humanidad empezó a ponerse en pie, varias décadas de los 1800, el mundo fue un asco. Prácticamente hasta los 1870-80, durante casi 50 años. Entonces, los supervivientes y las fuerzas que iniciaron la destrucción reescribieron la historia. Los seres humanos que quedaron, pues se atribuyeron cada uno los éxitos arquitectónicos que quedaron en pie, la tecnología a base de electricidad que quedaba todavía, y ahí se montó lo que es el nuevo orden mundial, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XIX. Culparon de esta devastación a Napoleón, y también dijeron que ocurrieron accidentes desafortunados, aleatorios, y también culparon a los desastres naturales, que si un terremoto, que si un volcán, que si no sé qué, y para ocultar que una civilización más avanzada había sido incinerada mediante bombas. Este reinicio, este reseteo, permitió el surgimiento de este nuevo orden mundial, que había olvidado su propia historia y perdido el increíble conocimiento del imperio que la precedió, que tiene que ver con la construcción, con la electricidad y con todo lo demás.
Y llevamos prácticamente, podemos decir que llevamos 150 años desde 1850, ¿no? Que llaman la revolución industrial. La evidencia de esto no se encuentra solamente en las ruinas, sino también en la repentina pérdida de técnicas y conocimientos de construcción después de 1812. No construimos igual que antes de 1800 y pasamos de estructuras magníficas, gigantes, titánicas, complejas, a reemplazos más simples e inferiores, sin electricidad. Y nos dicen que esto fue simplemente progreso. Pero la evidencia física sugiere que vivimos las secuelas de una catástrofe mundial a base de guerra mundial nuclear. Que luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues ya lo dejó todo ya tieso a ras del suelo, imagínate. Fue, digamos, la guerra prolongada, ¿no? Entonces, al observar los edificios quemados, las capas de vidrio en el suelo, los aterradores testimonios de la gente contemporánea de los 1800, emerge pues la imagen diferente de nuestro pasado. Ahora entendemos por fin, yo también me alegro mucho de que entiendo por fin, y esto que está aquí cerca. Por eso muchísimos de nuestros tatarabuelos no se acuerdan de nada. Ahora habrá que hablar sobre los clones que se han creado y la imagen de un mundo que fue simultáneamente atacado y sistemáticamente destruido, dejándonos con una historia moderna muy reciente que es poco más que una mentira inventada para ocultar las huellas de ese imperio caído y destruido. Así que si quieres, dame likes a este vídeo y podemos hablar más. Yo sé que a la mayoría no os gusta esto, os entráis en depresión crónica, pero yo prefiero saber la verdad, y además una verdad brutalísima y muy contemporánea, y pasar de todo el rollo de los rollos de los demás creadores de contenido que solamente te desvían de la realidad del mundo real. Menos mal que esto lo sabemos ahora gracias a 17 Trump. Hasta el próximo vídeo.